Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Vamos a estar leyendo un versículo que todos nosotros lo conocemos muy bien y muchas de las veces lo hablamos, pero a veces lo hablamos sin ningún entendimiento. Entonces hoy vamos a no solamente a mencionarlo, no solamente lo vamos a leer, sino que lo vamos a disfrutar. Amén. Lo vamos a disfrutar y Dios nos va a revelar realmente lo que está aquí en este versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz, diga conmigo, repítalo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Cristo Jesús, porque Él lo habló y Él mismo lo va a cumplir. Amén, hermanos. Les decía que muchas de las veces nosotros como creyentes recitamos este versículo, lo hablamos. Algunos lo hablan con entendimiento, algunos otros lo hablan sin entendimiento. Pero hoy lo vamos a disfrutar y yo creo que Dios nos va a bendecir porque durante estos días estuve leyendo Tesalonicenses y pues es una carta muy preciosa, al igual que la segunda carta. Aquí, hermanos, estamos llegando a la parte final de la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Estamos ya en los últimos versículos. Pero aunque estamos en los últimos versículos, es importante captar, porque Pablo termina hablando de la santificación y termina hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica es una iglesia nuevecita. Es una iglesia que cuando mucho tiene un año de haber iniciado la vida cristiana. Entonces el apóstol Pablo siempre tuvo esta preocupación de no solamente llevar a la gente a Cristo, sino que tengan un desarrollo, tengan un crecimiento para que puedan tocar el propósito de Dios. Que Dios nos ayude en esta tarde a entender que no solamente tenemos que nacer de nuevo y venir a la vida cristiana, sino que tenemos que crecer, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas y todos sabemos que su propósito es tener una iglesia gloriosa, es tener una iglesia llena de la vida de Dios, la cual pueda expresarlo y representarlo en esta tierra. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les motiva a los tesalónicos a avanzar en su vida espiritual y a tocar el propósito de Dios, y les recuerda que Cristo viene pronto. Eso tenemos que estar mencionando y una otra vez. Cristo viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. La manifestación del reino ya está a las puertas, hermanos, y nosotros tenemos que alcanzar la meta, tenemos que alcanzar la madurez, tenemos que alcanzar el crecimiento, tenemos que ser edificados como esa iglesia gloriosa que el Señor espera tener para su manifestación, para que nosotros reinemos con Él. Amén. Entonces, Pablo menciona, les dije, al final de su primera carta, menciona la santificación y menciona también la segunda venida de Cristo. Entonces, para no regresarnos en el primer capítulo, ¿verdad? Aunque los voy a llevar rápidamente, pero quiero que sepan que el propósito de la carta a los tesalonicenses de esta primera, y pueda que sea también la segunda, pero estamos en la primera carta, el propósito de que Pablo les escribió esta primera carta a los tesalonicenses es de que ellos alcancen la plena santificación de Dios, es decir, que sean santificados completamente espíritu, alma y cuerpo, y que sean guardados e irreprensibles para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la meta de esta carta es la santificación
para estar preparados para la segunda venida de Cristo. O sea, si nosotros no avanzamos en la santificación, nosotros no crea que vamos a manifestarnos con Cristo. O sea, veamos de acuerdo a, en todos los capítulos, desde el 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 capítulos la primera carta a los Corintios. En los 5, Pablo no solo se enfocó en la santificación, sino que él también se enfocó en la segunda venida de Cristo, para que entendamos hoy que nuestra santificación es muy importante para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren en el versículo 23, Berna, de ahí, del capítulo 5, atrasito un versículo más, lo voy a estar mencionando una y otra vez, porque en la repetición está el aprendizaje. Pero de aquí vamos a ir a otros versículos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice, y el mismo Dios glorioso. No dice, y el mismo Dios eterno. No dice, y el mismo Dios de todo poder nos santifique. No, dice, y el Dios de paz os santifique por completo. El que nos santifica completamente es el Dios de paz. No podemos decirle, Señor glorioso, santifícame. No, tenemos que aprender de acuerdo a la palabra y decirle, mi Dios de paz, santifícame por completo, porque es el Dios de paz que nos va a santificar. A hoy que Dios nos abra el entendimiento para que entendamos quién es ese Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla dos cosas importantes, santificación y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia, en todos estos 5 capítulos, está enfocado en la santificación, la segunda venida. La meta de esta carta es que los hermanos tesalónicos sean santificados para que estén listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo para nosotros, por eso iniciaba con esta pregunta, ¿estás listo tú, hermano? ¿Estoy listo yo para la segunda venida de Cristo? ¿Estamos todos listos? Entonces tenemos que ponernos las pilas, como dicen. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, porque Dios está en serio. Nosotros tenemos que estar en serio también. Miremos capítulo 4, vamos a ir para atrás, ver hasta el capítulo 1, mirando que Pablo en cada capítulo habló de la venida de Cristo, pero también habló de la santificación. Por eso de esa manera termina, principio y fin son iguales. Capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note pues, capítulo 4 también menciona la segunda venida de Cristo, como lo veíamos en el capítulo 5, ¿verdad? Seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor, enfocándose en la segunda venida. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez, mencionando su segunda venida. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Sí. O gozo o corona de que me glorié, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo enfocándose pues cada capítulo de esta carta en la segunda venida de Cristo, pero también por el otro lado en la santificación. Si no hay una santificación completa, olvidémonos de que vamos a participar de su segunda venida. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿A quién vamos a esperar? A nuestro Señor Jesucristo. Él volverá.
Él viene pronto. Amén. Entonces, en cada capítulo, se los vuelvo a repetir, mencionando la importancia de estar siempre esperando en la segunda venida de Cristo, pero por el otro lado, en la santificación, capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es la santificación para que nosotros estemos preparados para su segunda venida. Pues la voluntad de Dios, léalo conmigo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en esta carta a los tesalonicenses? La voluntad de Dios es de que nosotros alcancemos una santificación completa. Digo una santificación completa porque somos tripartitos. Lo dice en el capítulo 5, versículo 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con esto en mente, sabiendo que esta carta, su meta, su propósito es que los hermanos alcancen la plena santificación para que estén listos y guardados para la segunda venida, entonces podemos arrancarnos con el mensaje de hoy. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a leerlo otra vez porque esto se tiene que hacer carne en nosotros, se tiene que hacer vida estos versículos en nosotros para que cuando lo expresemos otra vez, lo digamos con entendimiento. ¿Lo tenemos? Y el mismo Dios de paz, gloria a Cristo Jesús, porque el Dios de paz es el que nos salvó y nos llevó a que estemos en paz con Dios. Entendamos pues que cuando Dios nos llama para que estemos bien con Él, hermanos. Por eso se le llama el Dios de paz. Él lo que quiere, siempre ha estado en su corazón, bendecirnos, que nos acerquemos al Señor, a tener una relación muy íntima, hermano, no solamente de un rey, de un señor, sino de nuestro papá, de nuestro Dios, de que nos hagamos uno con Él en vida, hermano. Amén. Por eso el Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos pues que cuando el hombre cayó, no vamos a perder mucho tiempo ahí porque ya lo conocemos, pero cuando el hombre cayó en Génesis 3, ahí se arruinó todo el ser tripartito del hombre. Nosotros somos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por eso es de que Dios es en el único que se puede meter. El Dios triuno solo se puede meter en el ser tripartito. Somos criados para contener a Dios. Solo el hombre es criado para contener a ese Dios triuno. Entonces, cuando el hombre cayó, hermano, el hombre murió en su espíritu, el hombre se arruinó en su alma y el hombre se corrompió en su cuerpo. Todo el ser del hombre se arruinó. De acuerdo a la palabra del Señor, cuando el hombre cayó, el hombre quedó lejos de Dios. Dice que quedó lejos de la gloria de Dios, quedó sin Dios y sin esperanza en este mundo. Léalo conmigo, Efesios. Pablo lo dice a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, para que vayamos nosotros recordando de dónde nos trajeron, hermano, para que nos gocemos en el Señor. Y en aquel tiempo, ¿cuál tiempo, hermano? Cuando no teníamos a Cristo, cuando nos habíamos reconciliado con Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está la gente allá afuera que no ha creído en Cristo? Sin Dios y sin esperanza, lejos de las promesas y de los pactos con Dios. Vas a aprender el miércoles, si Dios nos presta vida, que Dios hizo promesas para ti y esas promesas se hicieron pacto y ese pacto se hizo un testamento para ti, para que conozcas que Dios te dejó a ti, hermano, lo que es Dios en nosotros. Estábamos sin Dios y sin esperanza.
Pero ¿qué sucedió cuando conocimos a Cristo? ¿Qué pasó nosotros? Que cuando nosotros conocimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, ¿qué sucedió? Nos llegó la esperanza de gloria, hermanos. Nos llegó la esperanza. Ahora tú eres un cristiano con esperanza. Tú tienes esperanza, hermano. Yo tengo esperanza. Yo vivo en este mundo con esperanza, hermano. Y esa esperanza, dice Pablo, que no nos debe avergonzar, hermanos. Vivimos con esperanza porque tenemos a Cristo en nosotros. Él te trajo esperanza de salvación, hermanos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza de ser gloriosos en Cristo Jesús, hermanos. De alcanzar esa misma gloria de Dios para estar con Él para siempre. Gózate, hermano. Tenemos esperanza. Pero tenemos que entenderlo esto. Muchos de nosotros, tengo esperanza. Hermano, estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Eso qué significa? Que lo único que te esperaba a ti era la muerte y la condenación y la ira de Dios para siempre. Pero en Cristo Jesús se nos quitó la ira de Dios y la condenación. Ahora vivimos con esperanza de estar con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza, de que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Gente pecadora, gente caída, gente malvada que estaba lejos de Dios, que no esperaba nada. Pero ahora en Cristo lo tenemos todo. Hermano, eso es de alegrarnos. Pero eso es de que Dios te lo revele a ti, hermano. Aleluya, hermano. Tenemos que gozarnos. Tenemos esperanza en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz que nos reconcilió a nosotros. ¿Te acuerdas que nos reconciliaron en Cristo? Y Él hizo la paz porque ese es el Dios que nos salvó a nosotros. No solamente el Dios grande y poderoso y de amor, sino el Dios de paz. Él quería que estuviésemos en paz. Por eso, hermanos, Dios anhela que estemos en paz con Él. Ese mismo Dios de paz nos quiere santificar por completo. No solamente hizo las paces con nosotros por medio de Cristo Jesús para salvarnos en nuestro espíritu, sino que el mismo Dios de paz también quiere alcanzar tu alma y también quiere alcanzar tu cuerpo. Quiere que seamos totalmente para Él. Dos preguntas importantes. ¿Cómo podemos alcanzar esta santificación completa? ¿Sí entienden cuando hablo de una santificación completa? ¿Verdad? Dios te tiene que santificar en tu espíritu, te tiene que santificar en tu alma y te tiene que santificar en tu cuerpo, para que así seamos salvos completamente. Acuérdense que la salvación tiene un proceso en nuestras vidas. Entre más nos santificamos, más transformados somos. Entre más transformados somos, más conforme a Cristo somos. Y entre más conforme a Cristo somos, más gloriosos somos. Amén, hermanos. Pero todo se inicia en la santificación. Si no hay santificación, no hay una transformación en ti. Es por eso de que muchos hermanos pasan años y no son transformados. Siguen siendo igual. ¿Por qué? Porque no se santifican. Y ahora vas a aprender cómo nos santificamos. Primer pregunta, ¿cómo podemos alcanzar esa santificación completa? Y número dos, ¿cómo podemos lograr ser guardados? O sea, ser guardado y que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para su venida. Bueno, en el capítulo 4, Pablo lo dice. En 1 Tesalonicenses 5:24, Pablo nos dejó bien en claro cómo se logra y quién es el único que puede hacerlo. Amén. ¿Quién es? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay otra forma, no hay otro medio,
no hay otro lugar de donde tú seas santificado y seas guardado. El único que nos santifica es Dios, es el Dios de paz. El único que te guarda, que guarda todo tu ser irreprensible para su segunda venida, es el Dios de paz. Gloria a Dios. ¿Por qué Él es el único que te puede santificar? Porque Él es el único que nos puede guardar irreprensibles para su venida. Porque en ninguno otro hay santidad. Solo Dios es santo. Por eso el Señor Jesús, como hombre, Él le dijo a su Padre, santifícame. Amén. Porque en Él, porque solo Él es santo. Dios es santo, Dios es puro, no hay ninguna contaminación en Dios. Él está fuera de todo lo pecaminoso. Dios, al Dios que nosotros servimos, es puro y santo. Si tú y yo queremos ser santos como Dios, si queremos alcanzar esa salvación completa, entonces tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Y a medida que nos acercamos a Él y nos hacemos uno con Él en vida, entonces participamos de su naturaleza santa y eso nos lleva a que nosotros seamos santificados. Más y más, más y más. Y a medida que tú eres santificado, también Dios te está guardando a que seas tú irreprensible para su segunda venida. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos santifica, porque Él es el que te santifica y Él es el que te guarda, pero no solo es de Él la responsabilidad, sino que también Dios siempre nos deja una parte de responsabilidad para que nosotros participemos con Él. Dios es fiel, Él dice que lo va a hacer, o sea, Dios lo va a lograr, Dios lo prometió y lo va a lograr, solo que algunos los va a tener que forzar. Algunos los va a tener que pasar por situaciones difíciles para que alcancen esa santificación y esa transformación y esa glorificación. Dios los tiene que meter a asuntos muy serios para que ellos lo logren también, porque Dios lo va a lograr. Dios lo va a hacer, Él lo dijo, hermano. Pero en nosotros está, pues, aquí estamos relacionados, involucrados nosotros. Nosotros tenemos que cooperar, como decimos en el dicho popular, flojitos y cooperando. Entre más tú cooperes, más Dios te santifica, hermano. Menos te aprieta el Señor. Pero no cooperes con el Señor y tarde que temprano te va a apretar Dios. Y después, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero gloria al Señor, hermano, porque Dios lo hace porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir, hermanos. Amén. Entonces, estamos involucrados. Si yo entiendo que yo estoy involucrado en esto de la santificación, Dios es el que lo hace, pero yo estoy involucrado. ¿Y cuál es mi involucrar con el Señor en esta santificación? Solo que te dispongas. Solo que te dispongas. Eso se llama salvación disposicional. Disponte a esa santidad. Él está ahí. Tú te dispones, Él te santifica. No te dispongas, Él te va a hacer que te dispongas, pero te tiene que apretar la tuerca. Y ahí es cuando, ¡ay! Pero ese ay es para que tú logres alcanzar la santificación. Entonces, hermano, si nosotros somos humildes ante el Señor, como yo le oraba y le decía, Señor, entonces permite que cada día yo me disponga a ti para yo alcanzar esa santificación completa. Tenemos que orar sinceramente y decir, Señor Jesús, aquí estamos. Tenemos que orar y decirle, Señor, ahora entiendo que solo tú puedes
santificarme completamente y guardarme irreprensible. Por eso, Señor, aquí estoy, me dispongo, me abro, Señor, santifica mi vida. Tenemos que orar, hermano. Santifica mi vida, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. De esta manera, Señor, estaré listo para tu segunda venida. Todos nosotros tenemos que orar sinceramente delante del Señor. Y más cuando tú te das cuenta que pasaste todo el día sin acordarte del Señor. No solo un día, 2, 3, toda la semana, hermano. Y todavía estás acá como que si nada ha pasado, hermano. No, tenemos nosotros que orarle al Señor y decirle, Señor, perdónanos y santifícanos. Amén. Pablo menciona la palabra santidad y la palabra santificación y tenemos que entenderlas. Aunque se escuchan que son iguales, no son iguales, pero tienen algo en común. Entonces miremos lo que es santidad y santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. ¿Estamos bien? Sí. Delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias, Chito, ¿me viste que estaba batallando? Bien. ¿Qué vamos a mirar aquí en estos versículos? Dos palabras importantes: santidad y santificación. Muchas de las veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo, pero tienen cosas en común. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Diga conmigo, en santidad. Ya tenemos la primera palabra, capítulo 4, versículo 3. Versículos que ya leímos. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? No, Pablo nos dice que la voluntad de Dios es la santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Dios quiere que seamos guardados en santidad. ¿Sí o no? Pero también Él dice que su voluntad es de que nosotros seamos santificados. Es la santificación. Entonces, estas dos palabras no son iguales, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La santidad. Entonces, pero tenemos que mirar cómo esto trabaja. La santidad es el elemento, es la naturaleza misma de Dios. Dios es santo, no hay otro santo como Él. La santidad es Dios mismo, Dios es santo. Pero la santificación, ¿qué es, hermano? Exacto, la santificación es el proceso de la santidad para que alcancemos nosotros la santificación de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser metidos a ese proceso. La voluntad de Dios es de que nosotros cooperemos, porque Él quiere llevar un proceso en nosotros. Esa santidad ya está en tu espíritu. Gloria a Dios, ya está en tu espíritu, hermanos. La santidad, que es la misma vida de Dios, ya está en ti, ya está en mí, está en nuestro espíritu. Pero desde ahí Él quiere pasar por un proceso en nuestras vidas también, para que nuestras almas alcancen también la santidad de Dios. Por medio del proceso que nosotros alcancemos la santificación. No sé si me estoy dando a entender. La santidad del elemento, la santificación es el proceso por el cual se pasa santidad para que logremos nosotros ser santos como Dios. Porque Dios dice ser santos como yo soy santo. Pero no vamos a lograr ser santos como Dios si no pasamos por ese proceso. Es lo mismo que les recuerdo ¿cómo se le dice? El pensamiento que puso, o la reflexión que puso Aide, y se las mandó a hoy, ¿verdad? Uno lo mira así simple, pero es importante, hermano.
ella lo aplicó a que el cristiano no cambia porque está entrando y saliendo, un rato aquí, un rato afuera, un rato, y eso no funciona. Pierdes el sabor, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar algo profundo, hermano, pero siempre poniendo ese ejemplo del té. El agua y el té, dos cosas separadas, ¿sí o no? Tienes el agua caliente y un lado el té. Por un lado el té. Cuando quieres tú hacer un té, tú agarras el té, ¿verdad? La esencia, ¿cómo se llama? El sobrecito que traes ahí, ¿verdad? La esencia, pues, el elemento, y lo metes al agua. Desde el momento que lo metes al agua, al principio lo miras como que si no tiene color. Y por eso nos desesperamos. Y te tardas demasiado, y aparte de que te tardas, le quitas el sabor porque estás desesperado. Así hay muchos hermanos desesperados ahorita queriendo de que ya nos salgamos. Que ya se acabe, hermano, porque así somos. Pero cálmate, hermano, ahorita nos vamos a ir. Esto está bueno. ¿Sí o no, hermanos? Dice la hermana esta, déjalo ahí para que agarre su sabor, para que agarre su color al té y sepa rico. Amén. Pues mira, cuando lo metes ahí, ya lo dejas un tiempecito ahí sin moverlo, y de repente, así como que se miraba que no quería agarrar color, después lo vas a mirar, si es de limón bien verdecito, ¿verdad? Y ya no te vas a tomar un vaso de agua caliente, sino que ahora un té. Es el agua que se ha mezclado totalmente con el té. Y ahora es el té. Ahora es el té. Te estás tomando un té. Cualquiera que te pregunte, ¿qué te estás tomando? Ya no dices agua caliente. Es un té. Es un té. Es solo, al principio es agua y un sobre con té. Y le dices, ponme agua y dame el té, pero después me estoy tomando un té. Cuando nosotros nos unimos a la vida santa, ¿verdad? La vida santa entró en ti, pero para crecer en ti, para impartir toda esa vida en todo nuestro ser, hasta que seamos empapados totalmente de esa vida santa, hermano. La vida santa de Dios entró en nosotros para santificarnos completamente, pero tú y yo tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar y decirle, Señor, aquí estoy, santifícame. ¿Cuántos necesitan ser santificados, hermanos? La santificación y el ser guardados, o el ser guardado irreprensibles para su venida, es de que nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo se extienda a nosotros, a nuestra parte alma, a nuestro yo, y de ahí se extienda también a nuestros cuerpos, hermanos, porque aunque en este cuerpo no mora el bien, dice Pablo, está contaminado, está degradado, ahí está el pecado, pero aunque, hermano, ahí está el pecado, si nosotros nos hacemos uno con Dios en nuestro espíritu, si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, Dios nos va a guardar. Por esa santificación Dios nos va a guardar irreprensibles. Amén. O sea, de que nos vamos a alcanzar esa plena salvación de Dios, a tal grado de que en este cuerpo Dios se va a mirar, Dios se va a glorificar, hermanos. Hermano, ¿por qué cree que venimos a esta reunión y a veces venimos fríos, todos fríos? No hay una expresión de Dios, porque todavía Dios no le imparte vida a tu alma, mucho menos a tu cuerpo, hermano. Pero cuando Dios le imparte vida a nuestro yo, a nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, nuestros cuerpos reciben la vida de Dios y empiezan a glorificar al Señor. Abren su boca y le dicen, Señor Jesús, te amamos. Levantan sus manos, le aplauden al Señor, nos gozamos delante del Señor porque andamos en novedad de vida. Pero a veces bien cansado. Todo empezó porque no te santificaste. ¿Por qué cree que uno está aquí alegre y contento y no lo pueden callar? Porque uno se santificó, hermano. Uno pasó tiempo con el Señor llenándose de la vida santa del Señor. Por eso aquí está uno expresado Dios en todo nuestro ser, hermano, nuestras emociones y en este cuerpo de muerte. Dios le imparte vida para que lo glorifique, hermano. Amén.
Mira bien, versículo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo. No apaguéis el espíritu. Aquí es algo importante. No apaguéis el espíritu. ¿Sabes tú que el Espíritu del Señor quiere fluir en nuestras reuniones, hermano? ¿Cuántos de verdad creen que Dios quiere fluir? Y ese fluir es de que se quiere mover en cada corazón, se quiere mover en cada vida. Amén, hermano, se quiere glorificar en nuestras reuniones. Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué hacemos nosotros? Empieza un hermanito a gritar: Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, venimos a adorarte, a bendecirte. Y en vez de tú disponerte, porque ahí va el Espíritu queriendo fluir, en vez de disponerte te quedas paradote, callado. Pues ahí lo apagas, hermano. ¿Sí o no? Hacemos eso. Hasta nos molestamos con el gritón que está enfrente. En vez de hacernos uno, porque venimos a hacerle fiesta a Dios, hermano. ¿Sí o no? Empezamos a juzgar, contento pero bien carnal, ir a gritar. Hermano, ¿qué te importa a ti eso? Déjaselo al Señor, hermano. Métete con el Señor, eso es debido. Juzgamos es porque no nos santificamos. Cuando te santificas te da alegría, porque ese carnal empezó a abrir la boca y a glorificar al Señor. Tú también abre tu boca y glorifica a Dios, hermano. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu es llamado el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que santifica nuestro espíritu, santifica nuestra alma y quiere santificar nuestros cuerpos mortales, hermanos, para que expresemos a Dios, hermanos. Pero es nuestra responsabilidad no apagarlo. Pablo pone esta metáfora como el Espíritu Santo encendido, como una llama que nosotros tenemos que cuidar que no se apague. De no apagar, al contrario, de hacer lo que esas llamas crezcan hasta que ardan todo nuestro ser, hermano. Pero a veces ahí está la mechita en nuestro espíritu que se apaga, y que así como esa velita que ahí no se agua porque se apaga, así venimos a veces, como que la velita esa que ya no se quiere apagar. Al contrario, Pablo dice, no, que no se apague, no apaguen el espíritu, sino que se mantenga encendida esa llama para con Dios fluyendo, alumbrando todo nuestro ser, hermano. Gloria a Dios que el espíritu, la llama ya está en nuestro espíritu, hermano. Pero tú y yo tenemos que disponernos, porque el Dios de paz te santifica y te guarda. Entonces, pero nosotros estamos involucrados en disponernos a que nos siga santificando y a que nos mantenga guardaditos. ¿Guardados de qué? Guardados de toda contaminación, para que estemos listos para su venida, hermano. Que guarde tu espíritu, que guarde tu alma y que guarde tu cuerpo de todo asunto pecaminoso, porque la santificación ha logrado entrar en ti, abundar en ti, por lo tanto eres guardado y está listo para su segunda venida, hermano. Así que, amados, segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, segunda de Corintios, vamos a dejar Tesalonicenses y ahorita regresamos. Es el mismo escritor, pero aquí vamos a mirar que Pablo nos anima a que tenemos que guardarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué, hermanos? La santidad no es que no sea perfecta, sino que la santidad tiene que ser perfeccionada en nosotros.
el anhelo de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Que alcancemos la santificación completa. Entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es serio, hermano. Debemos de ser respetuosos ante Dios. Muchas de las veces, hermano, vamos a ser sinceros en esta noche, que al cabo estamos solitos y nadie nos escucha. Pero muchas de las veces, muchos de nosotros andamos bien apagados espiritualmente, no hay ganas para orar, ni te importan a ti las reuniones de oración. Sabes que oramos los martes y a ti ni te importa. Si quieres, bueno, ni te conectas. No tenemos ganas de orar. Muchos de los hermanos empezaron, muchos orando, hermanas orando. Ya ni oran, ya no les importa la oración. Tienes que reconocer en esta noche que te estás descuidando. Estás descuidando tu espíritu. Oh, hermano, tenemos que guardarnos de toda contaminación. Algo está contaminándote, que está dañando tu parte espiritual. Hay huestes espirituales que tenemos que tener cuidado, hermano. Y también hay contaminación de carne, hermano. Este mundo está minado. Este mundo es un mundo corrupto. Y estamos en este mundo y tenemos nosotros que tener cuidado. El Señor Jesús oró por sus discípulos. Le dijo, Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido que los guardes de todo mal, de toda contaminación. Amén, hermanos. Por eso dice, yo me santifico para que ellos también sean santificados, hermano. El santificarme es muy importante, porque así vamos a lograr que Dios santifique a otros hermanos. Santifícate para que otros sean santificados, hermanos. No solamente es para ti, sino para que seamos de bendición para otros hermanos. Muchas de las veces no somos de bendición para nadie, porque ni nosotros mismos nos santificamos, hermano. Ahorita lo vas a ver. Pero te digo, estamos bien apagados muchas de las veces porque no hay ganas de orar, no hay ganas de estudiar la Biblia. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo estudias la Biblia, hermano? Andamos bien apagados. No hay ganas de reunirnos. Reconoce que estás apagado, hermano. Ay, pastor, si supiera cómo estoy ocupado. Todos estamos ocupados aquí en Estados Unidos, hermano. Yo ando a las carreras, hermano. Todos trabajamos, hermano. Dirá Chito, pues yo a una hora, yo a media, y no digo nada. Cuando andas encendido, no importan las distancias, no importan los problemas, no importa el cansancio. Tú dices, mi Dios es mi Dios. Y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Estaré en la casa de mi Dios. Aleluya, hermano. Pero muchas de las veces andamos bien apagados. Y por eso son las consecuencias, hermano. No solamente no quieres reunirte, sino que, hermano, cuando te reúnes por allá, llegas apagado. Llegas como abanico. Bueno, de esos que están para allá y para acá nomás. No cantas, no aplaudas, no te gozas. Apagado, hermano. No hablas a nadie, no le hablas a nadie de Dios. No invitas. Estamos apagados, hermano. Cuando uno se mantiene ejercitando su espíritu, te aseguro que tu espíritu va a estar encendido, hermano. Va a estar ardiendo en llamas, deseoso de las cosas de Dios. Cuando tú te ocupas en el espíritu, es importante tú ejercitar tu espíritu. Tenés que ejercitar su espíritu. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu? Levántate en la mañana diciendo, Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Empieza a adorarle, ejercita tu espíritu, hermano. Y eso te va a llevar a que tú vivas una vida apartada en ese día para el Señor. Mantente ocupado en las cosas del Señor, hermano. Fíjate que ayer anduvimos a la carrera porque queríamos estar en el hospital en Seattle. Los que no saben, allá está
el nieto de nuestra hermana Margarita. Está el hijo de Génesis. Génesis es la hija de la hermana Paula. Oh, es su bisnieto, ¿eh? Nieto de la hermana Paula. Se golpeó su cabecita y está en el hospital. Y la familia está, pues, no solamente tiene ese golpe, sino que tú conoces las leyes. Ahora están investigando que no lo hayan golpeado ellos. Y ahora quieren quitarle hasta el niño. Y ayer estuvimos ahí consolando más a la madre desesperada, sabiendo que se lo pueden quitar. Pero ahí estamos consolando y animando y llorando con ellos, porque la Biblia dice que llores con los que lloran, pero también que te alegres con los que se gozan, hermano. Pero cuando uno se mantiene ocupado, hermano, tú cooperas con el Señor y la vida santa se está extendiendo a ti y te guarda de tantas cosas malignas. Cuando no nos metemos con el Señor, ¿cómo Dios nos va a guardar, hermano? Él lo prometió, pero tú tienes que cooperar con Él. Por eso andamos a veces bien apagados espiritualmente, porque hemos descuidado nuestro espíritu, donde está la vida santa de Dios. Amén. Entonces acuérdate que eres tripartito, eres espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando hablamos del alma, estamos hablando de nuestra persona, de nuestro yo. Por un lado, tenemos el espíritu. Por el otro lado, tenemos la carne. Estoy hablando del ser tripartito. En lo más profundo, tu mente, tu sentimiento y tu voluntad eres tú. Amén. Pero allá, a un lado tienes al espíritu y al otro lado tienes la carne. Acá mora Dios, el Dios Santo, acá mora, el que quiere santificarte, aquí mora. Y aquí mora la carne de pecado que te lleva a pecar. Amén. Lo que Dios quiere es santificarte y guardarte puro para Él, para que esté listo para su venida. Entonces nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad de que nosotros nos ocupemos en el Espíritu. Por eso Pablo muchas veces dijo, hey, pongan su mente en el Espíritu, porque ahí está la vida y ahí está la paz. Ahí está la vida, ahí está la paz. Ahí está el Dios de paz para santificarte, hermano. Tú tienes que inclinarte al Espíritu y tienes que aprender a vivir por el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, porque si no, si tu mente la pones en la carne, ese es el viejo hombre, y eso te va a llevar a pecar. Eso te va a llevar a pecar y a apagar el Espíritu. Por eso a veces andamos apagados, porque reconozcamos, hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Esto es serio. Hermano, ¿cuántas de las veces no nos amanecemos y oscurecemos y no nos acordamos de Dios? No solamente de pecar, estamos hablando de hacer cosas malignas. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Amén. Entonces, ¿cómo podremos lograr que Dios nos santifique por completo y nos guarde irreprensibles para su venida? Sé que el tiempo se agota, tenemos más actividad, pero déjame darte las mismas claves que dio el apóstol Pablo rápidamente. ¿Me aguantas? Amén. ¿Cómo logramos esto, hermano? Mira, regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 12. Ahí Pablo nos avienta rápidamente unas claves en el mismo capítulo. Antes de llegar al versículo 23 y 24, nos da la clave para que alcancemos la plena santificación y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para su segunda venida. Os rogamos, hermanos, léalo conmigo, os rogamos, hermanos. Fíjate, Pablo está rogándole a los hermanos, porque esto es de rogarle a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, mira, tened paz. Hermano, perdona que yo mismo te lo tenga que decir, pero tú
tienes que reconocer a tu pastor. Tienes que reconocer que Dios te puso un pastor. Y tú tienes que dejarte pastorear por Él. Tienes que reconocer y decirle: Señor, gracias por mi pastor. Antes de estarlo condenando, hermano. Muchas de las veces andamos bien apagados. Muchas de las veces, hermanos, andan apagados. Y hay hermanos que no caben en las iglesias. Andan de iglesia en iglesia. ¿Sabes por qué? No reconocen a su pastor. Hermano, yo soy bendecido espiritualmente porque amo a mi pastor. Sí, reconozco que Dios me puso un pastor. Y ese pastor, no creas que ha sido puro bueno conmigo, así en la parte de que puras caricias. Ese mi pastor Carrillo me ha dado duro, hermano. Pero sé que es por mi bien. Amén o no amén. Sé que Dios lo puso para pastorearme, para alimentarme, para cuidarme. Hermano, me pongo de esta manera porque sé por la vida que han pasado muchos hermanos que no caben en las iglesias. Se han ido de aquí, se han ido de otras iglesias. Por eso, hermano. Pablo dice: ¿quieres alcanzar una santificación completa? ¿Quieres ser guardado irreprensible? Pablo empieza a darte una lista. Reconoce a tu pastor. Ámalo. Dios nos puso un pastor. Dios nos puso pastores. Dios nos dio pastores. Es más, tenemos que estar contentos porque son un regalo de Dios. Así como es. Carnal, recíbelo, hermano. ¿Qué tú quieres? ¿Un pastor carnal o un pastor falso? ¿Qué tú quieres? Ahí lo carnal Dios lo quitará, ¿da? Ama a tu pastor. Tienes un verdadero, aunque es carnal, pero ama a Dios. Y te amo a ti también, hermano. Si nosotros queremos avanzar, mira, esto es importante. Yo no estoy diciendo esto para que me digas, dime calle, hermano, calle, está bien. Pero reconoce que soy tu pastor. Reconoce que Dios me puso para cuidarte, para alimentarte, para guiarte, para ayudarte. Amén. Y vas a ver cómo es que tu vida va a ser bendecida de parte de Dios. Amén. ¿Cuál es la primera clave? Aunque no lo digan, aunque no lo digan. Mientras que estos hermanos anden de iglesia en iglesia y no acepten y reconozcan a su pastor, así lo vas a mirar, de iglesia en iglesia. Pero una vez que ellos entiendan que Dios los puso ahí, les puso un pastor, sus vidas van a cambiar. Tu pastor, hermano, está en un proceso de transformación. Tienes que entender eso. Todos juntos estamos en un proceso de transformación. Yo soy carnal como tú también eres carnal, pero aquí estamos pidiéndole al Señor que nos vaya transformando. Amén, hermanos. Los siervos del Señor, hablando de Moisés, hablando de Abraham, carnales, pero verdaderos. Y Dios los fue cambiando. Amén, hermanos. Versículo 14 y versículo 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, porque hay muchos ociosos. Hermano, haga eso. No. Hermano, no. Hay muchos ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay muchos hermanos también que tienen muy poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Hay hermanos débiles. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Número 2, debemos de cuidar a todos nuestros hermanos. Yo quiero ser bendecido con la santificación. Quiero que Dios me esté santificando y me guarde, hermano, irreprensible. Yo tengo que amar a todos mis hermanos y tengo que cuidar a todos mis hermanos, sean como sean, tengo que cuidarlos. Ya entiende, hermano, que hay hermanos que no les gusta hacer nada. Yo tengo que ser paciente. Yo tengo que ser paciente. Tú tienes que ser paciente hasta que un día Dios los toque y los levante. Amén.
Hay hermanos no tienen ánimo. Tienes tú que ser paciente con ellos. Hasta que Dios, ¿qué? Los anime. Hasta que Dios los motive. Amén. Cuando nos ocupamos de nuestros hermanos, motivándoles, animándoles, cuidándoles, amonestándolos, siendo paciente, hermano, con ellos, eso nos va a ayudar. Ocúpate con los hermanos. Ocúpate. Llámale al que no vino. Visita al enfermo. Ora por ellos. Ora por los hermanos. Ocúpate con los hermanos. Levántate pensando en los hermanos. Yo me levanto pensando en cada uno de ustedes. A veces, créeme que a veces he estado a punto de mandarte el mensaje y lo borro, porque son las 3 de la mañana. Estoy tan emocionado estudiando, orando, y empiezo a escribirte un texto, pero luego me doy cuenta que es las 3:30 o 4 de la mañana. Y van a decir, ¿este pastor a qué horas? ¿A qué horas está texteando? Pero siempre estoy pensando en ti. No se digan los días de reunión, Señor, toca las vidas, toca los corazones. Cuando llego aquí no los miro, tengo que aprender la paciencia, que Dios un día los va a tocar. Amén, hermanos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Es otra clave. Clave número 3. ¿Cómo tenemos que estar? Diga conmigo, estoy gozoso. Estamos gozosos, hermano. ¿Cuántos están gozosos? Estar siempre gozosos. Yo sé que hay momentos difíciles. Ayer platicábamos con Génesis, mucha tristeza en su corazón, pero le sacamos una sonrisa, diciéndoles que todo va a estar bien con el Señor y que tenemos que volvernos al Señor. A veces las cosas no están bien, no están tan agradables, porque todos pasamos por momentos difíciles, pero que no se te pierda el gozo, que no se te pierda el gozo de tu Señor, hermanos, que no se pierda el gozo de esa salvación. Tal vez estarás triste pasando momentos difíciles, pero mantén el gozo, hermano. Y ese gozo es cuando Dios está obrando, cuando Dios se está santificando, tú sabes que Dios te cuida, que Dios está ahí. Cualquier momento que estás pasando, Dios está ahí. Eso te motiva gozo y alegría para con el Señor. Tenemos que estar siempre gozosos, y siempre es estar siempre gozosos. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que estar siempre gozosos. Porque este estar siempre gozosos, Pablo lo dijo bajo el contexto de los capítulos que leímos. Aunque miramos hermanos desanimados, hermanos que no hacen nada, problemas entre los hermanos, nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Amén, hermana Yani. No vino nadie, gozosos, cantando al Señor. Pero a veces nos quiere eso apagar el espíritu. Por eso siempre he aprendido a predicar, esté 1, 2 o 3 o 4, 5, 100. De la misma manera. Antes no, antes venían poquito y digo, este mensaje lo dejo para cuando estén todos. Versículo 17. Entramos en la cuarta clave. Hay 20 para que no se desespere, no se crea. ¿Qué dice? Ay, hermano. Yo creo que el martes que viene tenemos a toda la iglesia orando. Y si no, tenemos que ser pacientes. Orar sin cesar. Orar sin cesar es de que el cristiano siempre tiene que estar orando. No tienes que parar de orar. Fíjate, por eso, hermano, si tú quieres estar siempre con un espíritu encendido, tienes que usar todas esas claves. Si quieres estar experimentando la santificación, la transformación, la conformación y la gloria de Dios en ti, tú tienes que estar usando estas claves. Y la cuarta clave es de que debes de mantenerte orando, 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 orando. No importa que no sea martes, el lunes yo oro, el martes yo oro, pero tienes que entender que la oración de los martes es una oración corporativa.
Esa es la oración poderosa, hermano, donde todos juntos nos oramos, interceder, hermano. Esa es la oración poderosa. Yo puedo orar solo, pero no hay como orar todos juntos con los hermanos. Esa oración se vuelve poderosa, hermanos. Amén. Oro los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo el tiempo que tenemos que estar orando. Versículo 18. Dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tienes que dar gracias en todo, en todo. Aprende a ser agradecidos. ¿Sabes por qué me identifican a mí en mi trabajo? Porque siempre pongo thank you, gracias, siempre gracias. Me han dicho, Calle, siempre tenemos que dar gracias. A veces ni les pido nada y le digo thank you. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, en todo. Amén. Versículo 19. Si usas todas esas claves, versículo 19 dice, no mantienes el espíritu apagado, sino que ahora te das cuenta por qué andas apagado a veces. Porque las claves anteriores no las usas, hermano. Empezando desde respetar a tu pastor. Fíjate dónde comenzó el apóstol Pablo. Porque ahí es donde comienza el Dios de paz a obrar. Imagínate, tú no respetas a tu pastor, imagínate si hay paz en ti. Entonces, si no hay paz en ti, el Dios de paz no está trabajando en ti. Pero cuando tú empiezas amando a tu pastor, reconociendo a tu pastor, hay paz en ti. El Dios de paz te empieza a santificar. Amén. Versículo 20, clave 6. No menosprecéis la profecía. Nunca menosprecies la palabra profética. Dios te habló hoy. No menosprecies la palabra del Señor. Llévatela y guárdala en tu corazón y ponla por obra. Dile en esta noche, Señor, pondré esta palabra por obra, no la menosprecio. Es muy importante, yo tengo que alcanzar la plena santificación porque quiero ser guardado para tu venida. Tú vienes pronto. Échale mano, amén. No menosprecies la palabra, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Si tú abrazas la palabra profética de Dios, Dios te va a dar un discernimiento para que tú aprendas a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Dios y no es de Dios. Y tú vas a aprender a agarrar siempre lo que te bendice, lo bueno, no lo que te convenga, sino lo bueno. Aunque la palabra sea cortante, ¿verdad? Tú vas a decir, Señor, esa palabra es para mí, me dolió, pero es para mí. Es la palabra que tú me diste, es la que va a cambiar mi vida. Amén, hermanos. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Tienes que cuidarte de todo lo malo. Por eso te decía, allá en el mundo hay cosas malas. Ahorita, hermano, te metes a la internet, tienes que tener cuidado. El internet está muy feo. Yo me asusto, hermano. Ya no hay privacidad, ya todo está ahí. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, nosotros, a cuidarnos. El mundo está feo. No solamente estamos hablando de cosas pecaminosas, sino cosas que si no tenemos cuidado nos apartan de Dios. Nos apartan de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de toda especie de mal. El trabajo, si no tienes cuidado, puede ser malo para ti. Se puede hacer un Dios para nosotros. Cosas, nuestros hijos. Si no tenemos cuidado, los podemos amar más que el Señor. Acuérdate que dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay cosas que si no tenemos cuidado las tocamos y dañan nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que cuidarnos de todo lo que no
los que nos contamina de toda especie de mal. Y ahora entramos en el versículo, nuestro versículo clave. Y si hacemos todas esas cosas, entonces quiere decir que el mismo Dios de paz os va a santificar por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tardamos, pero lo logramos. Ponte de pie. Gloria a Cristo Jesús. Porque esto está bueno, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a pasar los músicos. Terminamos, yo pienso que aquí con los de internet, porque vamos a pasar a nuestra celebración de Santa Cena.